pues eso implica que alguna operación que ocurrió en su máquina seguro ya salió mal, ¿no? Porque se les coló un electrón de este lado que no debía. Eso es un problema. Es un problema enorme. Entonces, el cómo darle la vuelta a esto es... hay grupos grandes de ingeniería en Intel y en todos los que hacen este tipo de cosas, viendo cómo hacer que no se les cuelen electrones, o cómo hacer para tomar en cuenta que a veces se van a colar, ¿no? O bien aprovecharlo en el procesamiento, ¿no? O simplemente compensar, ¿no? Sabiendo que de repente pues, pasa. El problema es que como es un proceso aleatorio, ¿no? No saben cuándo va a pasar. O sea, si yo les digo, a ver, ¿cuándo voy a encontrarla acá? No sé. Yo lo que sé es que tú vas y haces la medición, a veces la vas a encontrar acá, a veces la vas a encontrar acá, con tal probabilidad acá, con tal probabilidad acá. Eso es todo lo que yo puedo decir, ¿no? ¿Sí? ¿Sí estamos? Entonces eso es un problema, es un dolor de cabeza, ¿no? Porque no sé cuándo va a ocurrir. ¿Sí? Bueno, ya dijimos las cosas malas, ¿no? Algunas de las cosas malas. Cosas buenas. ¿Han oído hablar de los microscopios de tunelamiento? Bueno, pues esencialmente lo que hacen esos microscopios es, tienen una punta muy afilada, ¿no? Y acá abajo ponen su muestra. ¿Sí? Típicamente una muestra que es conductora. ¿Sí? Y lo que hacen es aplicar una diferencia de potencial para que los electrones se sientan un poco atraídos hacia arriba. Sin embargo, la punta nunca llega a tocar, nada más se acerca. Y entonces, la probabilidad de tunelamiento queda modulada por el ancho de la barrera, es decir, por el espacio entre la punta y la muestra. Y entonces, con eso, dependiendo de la corriente que vayan obteniendo en la punta, que son puros electrones que se tunelaron, tiene que ver con la distancia entre la punta y la muestra. Entonces, si yo escaneo esto y voy midiendo las corrientes, ¿no? Lo que voy obteniendo es la topografía de la muestra. ¿Sí? Tampoco no está padre, ¿no? ¿Es un microscopio de fuerza atómica? No, el de fuerza atómica, la idea es más o menos la misma, pero el de fuerza atómica lo que tiene acá es un sensor de fuerza muy sensible, y lo que mide son las fuerzas de atracción y repulsión con la superficie. Lo que mide es la corriente que se llega a tunelar, que llega a pasar la barrera clásicamente prohibida, pero que cuánticamente sí existe, y que tiene que ver con el ancho de la... Entonces, lo que es la topografía de un material, tiene que ser un material homogéneo, ¿verdad? Bueno, que el material esté compuesto, que su composición sea homogénea. Porque si bueno, en un microscopio de tunelamiento obtienes también esa información, porque si hay un cambio repentino, pues que a lo mejor hubo un cambio de material. O sea, la imagen contiene muchos más elementos, pero ya hay cómo interpretarla es otro asunto, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, así es. ¿Ok? Bueno. ¿Todos aquí saben lo que es el IFE? Bueno, los mexicanos sí, seguro, y tú no. No, bueno, lo que era el IFE, que ahora se llama INE. ¿Alguien no sabe lo que es el IFE o el INE? Bueno, es la institución que en México organiza las elecciones. ¿Sí? Es quien organiza todo el sistema electoral, y etcétera, etcétera. No nos vamos a meter en la historia, que es tortuosa, etcétera, etcétera. ¿Cómo? De la credencial y todo eso. Bueno, no. El tunelamiento no se utiliza para hacer la credencial. No, a ver. Sucede que bueno, los que sí saben que es el... Bueno, ya todos saben lo que es el IFE, o lo que era el IFE. El PREP, todos saben lo que es el PREP. El programa de resultados electorales preliminares. Es un programita que lo que hacen es el mismo día de la elección van capturando como locos todas las actas de todas las casillas donde hubo votación en el país, y en cuestión de unas de 12 a 24 horas tienen capturado una cantidad tan grande de actas que ya hacer una trampa se vuelve muy difícil, ¿no? O sea, de hecho, esta institución nació pues, esencialmente de que los partidos hacían trampas, pues. Ni siquiera todos los partidos, había uno en particular, ya no me voy a meter. ¿Sí? Pero bueno, se empezó a justificar mucho el IFE, etcétera, etcétera, y ahí como por 2000, no es cierto, por 90 y
98. ¿Cuándo hubo elecciones? Bueno, no importa. En las de antes de que fuera Fox, ¿no? Fueron unas intermedias. De cuando estaba Cedillo, 3 años después, no me acuerdo qué año fue, no importa. Ahí fue la primera vez que se hizo un PREP, se hizo este sistema gigantesco. Y una de las cosas que es muy importante en este tipo de sistemas es la seguridad, que no vaya a haber alguien que te empiece a meter datos falsos en la base de datos, ¿no? ¿Cómo le haces? O sea, ¿cómo lo haces? Bueno, pues hay muchísimos candados de seguridad, millones, ¿no? Pero uno de ellos es que las terminales donde se puede capturar información solo pueden ser abiertas si se utilizan 2 llaves magnéticas, 2 tarjetas con una tarjeta de crédito, y si las dos la pasan simultáneamente, etcétera, etcétera, entonces se abre la terminal y permite capturar datos. Si no, pues no. ¿Ok? Y bueno, lo que hay en la tarjeta magnética esa pues es una secuencia de números, esencialmente una secuencia de unos y ceros muy grande, ¿no? Y la pregunta es cómo le haces para generar eso de manera segura. Si eso es un algoritmo, dices, pues agárrate todos los números pares, ¿no? Y conviértelos a binario y ya estuvo. Y entonces te doy el primero, y luego el segundo, y el tercero, el cuarto, el quinto. Pues si con que alguien se entere que ponen los puros pares, pues alguien se hace una tarjeta magnética con puros pares y ya entró, ¿no? Entonces, si yo hago un algoritmo más complicado, bueno, este de los pares es muy sencillo, pero puedo hacer un algoritmo muy complicado. Aún así, si alguien se entera del algoritmo, puede generar los números adecuados para generar las tarjetas magnéticas, ¿no? Entonces, como aquí no confiamos en nadie, pues la única forma segura de hacerlo es generando números al azar. Y entonces solamente un juego se va a las tarjetas y un juego se va a una base de datos y la base de datos coteja. Si tu número es el correcto, está en la terminal correcta, con la otra tarjeta correcta, ¿no? Una la tiene el supervisor del centro de captura, la otra tiene la... Es una cosa complicadísima. Pero la cosa es que la única forma de hacerlo seguro es que los números sean generados al azar. Y hay que generar muchos números al azar. Entonces, ¿cómo le hacemos para generar ese número, esa cantidad de números al azar? Las computadoras, los números al azar que generan no son tan al azar. No, esos son pseudo-aleatorios. Son pseudo-aleatorios. Entonces, hay un algoritmo detrás de ellos, entonces no son confiables. Con una estrella. ¿Cómo le hacemos para generar números al azar? Bueno, pues una sería ponernos toda la tarde con dados, ¿no? Y a lo mejor generamos unas 3 o 4 tarjetas. Y el problema es que necesitamos varios miles, ¿no? Entonces, eso no funciona. ¿Sí? ¿Cómo le hacemos? ¿Eso se trata de la información cuántica? Todavía no. Todavía no. Pues apelemos a la mecánica cuántica. Si yo modulo el ancho de un pozo, ¿no? Y la altura adecuadamente, yo puedo hacer que la probabilidad de hallar la partícula aquí y la partícula acá sea un medio. ¿Sí? Sí. Y eso es lo mismo que echar un volado, y eso es lo mismo que poner o un 0 o un 1. ¿Sí? Ahí les puedo decir orgullosamente que yo estuve involucrado en armar el equipo que utilizaba tunelamiento cuántico para generar las tarjetas que abren las terminales de captura del premio. Profesor, ¿y cómo hace? No, ese es el punto importante, y aunque yo quiera lo puedo modificar porque lo rige la mecánica cuántica, yo no puedo saber de qué lado va a estar. Profesor, ¿cómo hacen para que la densidad de probabilidad de hallar el electrón en la barrera sea 0 o tienda a 0? Porque también existe esa probabilidad. No, si quieres que se haga 0, pues haces la barrera muy alta y la muy ancha y ya no pasa nada, estás en el límite clásico. Pero si la hago muy ancha y muy larga, ¿cómo hago para que la densidad de probabilidad sea un medio phi y un medio phi? Ah, no. No, esto comparado con o sea, si esto es un angstrom, comparado con milímetros de cada lado, nunca lo vas a encontrar en eso. Ok. Sí, no. Y la segunda pregunta es, he leído algunos artículos, bueno, no he leído, he visto algunos artículos en que hay personas que desencriptan este tipo de cosas. Este tipo de cosas no se puede. La única forma de saber si era un 0 o era un 1 es ir y medir. Es la única forma. Es tener contacto físico con el sistema, ¿no? Y eso es lo que hace una computadora. O sea, las tarjetas estas, ¿no? Lo que se hace es, se pone una computadora, está una ceremonia muy ahí de que
se pone una computadora en un cuarto donde no haya nadie, no está conectada, está nada más con un UPS, ni siquiera está conectada a la luz, para que nadie pueda entrar. Ay, bueno, una cosa, cantidad de cosas ahí medias absurdas, ¿no? Donde hay testigos afuera del cuarto, ¿no? De todos los partidos políticos y de no sé quién, y inspectores de ONU y de quién sabe cuántos lugares, y entonces ven como la maquinita está generando unos y ceros, unos y ceros, unos y ceros, y de repente sale ahí un conjunto, todos los datos necesarios para generar todas las tarjetas, y la única copia que queda de eso pues, se manda a la base de datos que tiene guardada en línea ahora, ¿no? ¿Sí? Mecánica cuántica aplicada, ¿no? Es la única forma de generar esa cantidad de números realmente aleatorios a esa velocidad. O sea, no hay forma, ¿no? La otra, cuando se ponen con dados, van a acabar en unos... O sea, ya pasaron 4 elecciones y no han acabado de generar el primer juego de tarjetas. Son muchísimos números, ¿verdad? Se ponen con dados. Entonces, como ven, sí sirve para algo, ¿no? Claro, no es la única aplicación. Pueden utilizarlo para encriptar comunicaciones, para un chorro de otras cosas. Pero ahí está. ¿Sí? ¿Cómo generamos la barrera? Bueno, simplemente lo que se hace es... ¿Todos saben cómo funciona un diodo? Deberíamos. ¿Quién no sabe cómo funciona un diodo? Es lo que le iba a decir. Yo un día fui a un seminario, a un congreso, no me acuerdo, y estaba un muchacho exponiendo un trabajo sobre fotodiodos y estaba agarrando el ruido que generaba el fotodiodo, y con eso generaba los... Sí. No decía que generaba unos aleatorios. Sí, la idea tiene que ver con eso. Nosotros no nos fuimos por el lado de la luz. O con caos también se puede ¿Perdón? hacer. Con caos. No, el caos es una cosa intermedia entre el orden y el azar. El caos es una cosa ahí intermedia. Ok. ¿Sí? Y esos son los algoritmos que luego sí hay gente que trata de descifrar, ¿no? Pero sí, no, el azar es el otro extremo, ¿no? Está el orden, está el azar, y el caos es la cosa que está en medio, ¿no? Sí. ¿Ok? Es que usted me dice que no es, o sea, una vez esto haya arrojado, digamos, un código, bueno, los n números al azar, Sí. ¿cierto? No hay forma de que alguien desencripte eso sin tener la información. ¿Entender la información? No. Entonces estaba muy equivocado, porque he visto que últimamente se publican muchos artículos con métodos de desencriptación de este tipo de códigos de No, seguridad. es que esa es la belleza de esto. O sea, si es el azar, es el azar. Y la única forma de desencriptarlo es que conozcas los números que salieron en esa medición. Y la única forma de hacerlo es yendo y midiendo. Esta mecánica cuántica, no trae- ¿Sí? Ok, ¿Cómo andamos de tiempo? voy a enseñar a robar un banco. 9:24. A ver. Entonces, a ver, ¿cómo funciona un diodo? Es una unión PN, simplemente. Es le una aplican- unión PN, ¿no? Entonces tienen un trozo de semiconductor con una Exacto. unión, de un lado es P, del otro es N. Cuando le aplica una diferencia de potencial aparece un campo en medio de la unión. A ver, no, más bien, en la ausencia de campo de potencial, ok, sí, hay se una genera, región exacto. que se llama una unión región de la zona de como de una flexión. micra, un poquito menos de una micra, que se llama la región de depleción. Es una región en la que el semiconductor no es ni P ni N, Por la recombinación allí. y del lado N se forman, digamos, P. cargas negativas. Mm, Del positivo, del P se forman. No, es al revés. Del N se forman P y del P se forman N. Eso es lo que genera el cambio en la zona de flexión, que es por la recombinación de los portadores. Sí, de perdón, carga. sí tiene razón. Bueno, quedan cargas, ¿no? En las orillas de la zona de presión que forman un campo eléctrico ahí interconstruido dentro del diodo. Entonces, si yo pongo una diferencia de potencial en la dirección incorrecta, lo único que sucede es que la zona de presión se hace más grande y esto no conduce porque ahí hay un cacho donde no hay portadores de carga. Si pongo la corriente en la otra dirección, perdón, la diferencia de potencial en la otra dirección, lo que implica es que si el potencial es suficiente para vencer esta barrera, entonces empieza a conducir. Si no, entonces no conduce. ¿Sí? Y
lo suficiente, depende ahí del semiconductor que sea, etcétera, etcétera. Por ejemplo, para un diodo común y corriente de silicio es como 0.7 volts. ¿Sí? ¿Sí estamos? Bueno, esto es una barrera potencial. Las cargas de acá no pueden pasar para acá y las cargas de acá no pueden pasar para acá. ¿Sí? Y si yo voy aumentando el potencial poquito a poquito, ¿no? Entre 0 y 0.7, la probabilidad de tunelamiento va aumentando. Entonces yo la puedo modular hasta que sea un medio. ¿Sí? Y entonces lo que obtengo entre los dos lados del diodo es una especie de telegrama donde veo los electrones que se logran colar. Eso es cuando la película de diferencia potencial entre 0 y 0,7. Entre 0 y 0.7. Entonces lo moduló. Sí, uno lo va modulando con cuidado, y esencialmente uno lo que está haciendo es hacer la barrera más chaparrita o más alta. ¿Y ese electrocardiograma dónde se mide? Entre un B, entre el P y Uno el luego lo que hace es mide la corriente aquí con un... Ah, ok. Es más complicado que eso, ¿no? Pero con un amperímetro muy sensible, ¿no? Y entonces lo que uno va viendo es que pues, hay de repente electrones que se cuelan, ¿no? Interesante. ¿Sí? Y esos son al azar. Ese telegrama en este momento va a estar en 0 o en 1. ¿Quién sabe? Ve y mídelo. No hay forma de saberlo. Profesor, si uno tiene una molécula con dos átomos, una molécula diatómica unidos por un enlace, Sí. ¿se aplica esa misma ley? O sea, ese enlace se puede romper por tunelamiento. Sí, en principio. La cuestión ahí es que los enlaces moleculares típicamente son suficientemente fuertes para que eso no suceda. Pero, si tú empiezas a calentar, ¿no? Es decir, le empiezas a incrementar la energía cinética, eventualmente llegas a un punto donde están casi en equilibrio y Pero la aún probabilidad de así- hallar la unidad y desunidad se puede volver similar. ¿Sí? Aunque la energía, digamos, la energía que contengan, digamos, energía cinética, no sobrepase ese potencial que los une. Lo tendrías que dejar un poquito por abajo de ese Y aún potencial así, que los un une. poquito por abajo, pues, hay probabilidad de que se disocien. Claro. Sí, sí, sí. ¿Ok? Hay una molécula muy famosa, creo que es el amoníaco, que tiene dos configuraciones, o sea, puede estar en dos formas distintas, dos configuraciones, dos estructuras distintas, ¿no? Y la diferencia de potencial entre ellas es relativamente baja. O sea, la barrera que hay que cruzar para que cambie de una forma a la otra es relativamente baja y es comparable con KT. De hecho, creo que incluso es hasta más baja que KT. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que esa molécula está pasando de una configuración a la otra permanentemente. Ese cambio de configuración en esa molécula no implica gasto de energía, ¿verdad? No implica gasto de energía. El tunelamiento no implica gasto de energía. No. No. Sí. Porque lo estás, o sea, de nuevo, lo estás hallando en dos regiones que están permitidas. Sí, porque la intuición lo que me diría es que para que la densidad de probabilidad se cole Como que le tuvo que costar trabajo Sí, usar, sí, pero sí, no, sí. porque lo vuelves a encontrar en una zona permitida. ¿Sí? Sí, claro. Otra cosa sería que tuviera que subir arriba de la barrera. Eso sí. Ah, sí. Ahí sí implicaría un gasto energético, pero no, el tunelamiento Profesor, no. usted dijo que no íbamos a hablar del tiempo, pero vamos a suponer que yo pongo una partícula, tengo mi barrera de potencial y acá pongo mi partícula, ¿cierto? Y con el tiempo, porque la densidad de probabilidad no se va al otro lado inmediatamente, sino que tiene que pasar un tiempo. Sí, pero siempre velo como la caja. ¿Sí? Cierro la caja y la dejé en un estado. ¿Sí? Entonces, ¿en qué estado se encuentra? No sé, de inicio. ¿Sí? Voy, abro la caja y Una vez mida ya fijé el estado. entonces o la encuentro de un lado o la encuentro del otro. O sea, ahora tengo, en vez de ser una caja, tengo este sistema, ¿no? Entonces, si yo quiero saber dónde está, tengo que ir y medir. Y cuando mido, lo encuentro acá o lo encuentro acá. Profesor, pero es que cuando uno hace simulación de evolución temporal, Sí, pero ahí lo que estás viendo es cómo evoluciona la función de onda. ¿Dónde la vas a hallar? No sé, ve y mide. sí, pero o sea, lo que quiero llegar es que para que la densidad de probabilidad sea un medio en ambos lados tiene que pasar un determinado tiempo. Sí. Ok. Es que no entiendo qué pasa en ese tiempo, porque yo diría o sea, lo que me diría la intuición, o sea, no tanto, porque la intuición me diría que no pasaría al otro lado, ¿verdad?
pero algo como medio intuitivo es que como tuvo que gastar un tiempo, o sea, va perdiendo energía, no pierde energía, entonces ¿qué pasa ahí? Simplemente no entiendo. No, lo que pasa es que la función de onda evoluciona como tenga que evolucionar, Sí. ¿no? Que uno no sabe cómo evoluciona. No, eso sí puedes saber. ¿Cómo evoluciona? Sí. Ah, ok. Lo que tú no sabes es dónde está la Sí, partícula. ok, sí, es verdad. ¿Sí? Bueno, después de un rato, pues tú puedes hacer la pregunta, oye, ¿dónde está la partícula? Mira, no sé, esta es la función de onda. Ve y mídela. Lo que sí te puedo decir es que es más probable encontrarla aquí, menos probable encontrarla allá, más probable encontrarla allá, etcétera, etcétera, ¿Qué etcétera. hace que la función de onda evolucione con el tiempo? ¿Qué es lo que hace que la función de onda evolucione con el tiempo? Pues así es la vida, yo qué sé. Es como si me preguntas qué es lo que hace que una onda se mueva en el agua. Pues que depende del tiempo. Sí, pero ¿qué hace que se mueva? Bueno, pues es que así es la física, ¿no? O sea, eso se rige por una ecuación de onda que dice que eso va a pasar y va así, eso pasa. Igual aquí, tenemos una ecuación de onda y podemos incluir la parte temporal, que no lo vamos a hacer aquí en este curso, ¿no? Pero podemos incluir la parte temporal y pues evoluciona como le toque evolucionar. ¿Sí? O sea, hay ciertas preguntas que no, digamos, no necesariamente tienen una respuesta aquí, pues. Ok. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sale? A ver. Ya nos da tiempo de ver el siguiente ejercicio. Pero vamos bien. Entonces, más preguntas. A ver, preguntaban por ahí del procesamiento de información cuántica. Yo tuve la fortuna o desfortuna, no sé, de trabajar en eso por como 1 año y medio. La idea de hacer procesamiento de información cuántica viene efectivamente de estas mismas ideas, ¿no? Es utilizar bits cuánticos. Es decir, un bit clásico, ¿cómo funciona una computadora? ¿Cómo funciona un bit? Es decir, ¿cómo le hago yo para poner algo en la memoria de una computadora? ¿Alguien tiene idea? Sé que es con Físicamente, ¿cómo funciona la memoria de una computadora? Eso, digamos, si estamos pensando en un disco magnético, pues simplemente si No, tienen la memoria volátil que está... una memoria, pues con los mismos MOSFET que usted tiene allí, si ellos están, está por ahí relacionado, Más o depende menos. si tienen o no tienen carga, pero no lo tengo tan claro. Esencialmente es un capacitor. Ajá. ¿Sí? Pues hay un conjunto, un arreglo de capacitores, ¿no? Por ahí en algún lugar. Entonces ustedes llegan y los cargan y eso es un 1 y lo descargan y es un 0. ¿Sí? Y el capacitor, si está suficientemente bien aislado, clásica o cuánticamente, como lo quieran ver, si está, digamos, razonablemente bien aislado, yo lo cargo, ¿no? Y voy, hago todas las operaciones y de repente requiero ese dato de nuevo, voy, lo leo y se encuentra en el estado en el que lo dejé. Y no hay de otra, ¿no? Si lo dejé cargado, está cargado, y si lo dejé descargado, está descargado. Punto. ¿No? Hay algunas otras que también eran magnéticas hace más tiempo, ¿no? Que usaban era la magnetización en una ferrita, ¿no? Pero la idea es la misma. Si magnetizo la ferrita, pues es un 1 y la encuentro magnetizada, y si no, y ya, y eso no cambia a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, si cambia es porque algo está mal en el circuito, ¿no? Está mal hecho o algo, ¿no? Cuando queremos, por ejemplo, simular digamos una proteína, ¿no? Una proteína es una molécula muy grande, ¿no? Son moléculas, ¿tiene idea de qué tamaño es una proteína? 200 átomos. No, ¿Más? las más chiquitas andan como por 10.000 átomos. Y son las chiquitas, ¿no? Son moléculas absolutamente enormes. Entonces, vean el pozo cuadrado, que es una cosa así como bastante sencilla. Y viene lo que nos metimos. Ahora vamos a resolver la albúmina. O por decir alguna proteína, ¿no? La que quiera. La ubiquitina, que es de las más chiquitas, ¿no? Esas que tienen como 10.000 átomos. A ver, yo nomás quiero que vean, que me escriban el hamiltoniano. Digo, ya olvídense de resolverlo, escriban. ¿Sí? Es una cosa espantosa, hay que poner ahí 10.000 núcleos positivos en sus posiciones correctas, de hecho, ¿no? un hamiltoniano de
el hamiltoniano para algo así no se podría escribir. No, sí se puede escribir. Digo, O sea, a lo que me refiero en es. principio se puede escribir, ¿no? No, a lo que me refiero es. Se hacen suposiciones para poder. O sea, porque, digamos, cuando uno va a solucionar un modelo de, no sé, de 50 átomos, ¿cierto? Sí. Uno utiliza aproximaciones como las. Uno utiliza Hartree-Fock, que hace aproximaciones y desprecia interacciones para poder escribir un Pero no hamiltoniano. hemos llegado ahí. A ver, no te saltes porque No, lo digo es estás porque, trayendo a porque es que no mecánica estoy cuántica seguro, 7. es que no estoy seguro si se puede escribir un hamiltoniano. O sea, sí se podría escribir un hamiltoniano para que, o sea, exacto, o es un hamiltoniano aproximado. Sí se puede escribir, el hamiltoniano sí lo podemos escribir. Vamos a agarrar y medir las posiciones de todos los núcleos, ¿no? Y luego agarrar y decir, bueno, va a haber átomos de oxígeno que cada uno tiene 8 electrones, y átomos de nitrógeno que cada uno tiene 6, y de hidrógeno que cada uno tiene 1, etcétera, etcétera. Entonces, tienen así en promedio, pues unos 60.000 átomos o 60.000 electrones, ¿no? Entonces, bueno, no va a caber en el pizarrón, pero ni modo, pedimos más pizarrones. De que se puede escribir, se puede escribir. ¿Sí? Entonces, escribimos ese hamiltoniano horrible, ¿no? ¿Y ahora cómo demonios lo resolvemos? ¿No? El poder de cómputo que vamos a requerir para resolverlo de manera exacta ni siquiera existe. ¿El celular? ¿No? El celular. En unos 20. No existe, no existe esa capacidad de cómputo, ¿no? ¿Podemos hacer aproximaciones? Sí, podemos hacer aproximaciones, y entonces podemos empezar a hallar alguna forma de resolverlo ante cierta aproximación. Y son cálculos muy complicados. El cálculo cuántico, incluso con aproximaciones, son cálculos que en un clúster como el de Bernardo se lleva meses. O sea, el cálculo cuántico de una proteína se lleva meses, y no 2, 3 meses, se lleva 6, 8, 10, 12 meses. Para que se hayan equivocado. Y en eso que le pusiste mal una coordenada. No, entonces es un problema singular. Pero entender las proteínas es algo súper importante, porque si podemos entender las interacciones entre dos proteínas, por ejemplo, eso luego nos puede dar lugar a interpretar correctamente una serie de enfermedades, ¿no? Y eso sí es importante, eso tiene relevancia en el mundo, ¿no? Entender cómo funciona una enfermedad, cómo evoluciona y cómo pudiéramos llegar a determinarla. Entender la interacción, por ejemplo, de un fármaco con una proteína. Eso es algo muy importante, ¿no? Son cosas muy importantes. La bronca es que las resuelves de manera aproximada y te llevas meses, ¿no? Y luego, como era aproximada, pues yo no sé ustedes, pero a lo mejor yo no me la tomaba, ¿no? Si nada más fue probada en una computadora, ¿no? ¿Sí? Entonces, es un problema complicado. O sea, es un problema muy complicado. ¿Y cuál es el problema? Que la naturaleza de todas estas interacciones es cuántica. Entonces, estamos utilizando una computadora esencialmente clásica para resolver un problema cuántico. ¿Sí? Entonces, la idea es, bueno, ¿qué pasa si pudiéramos tener, en vez de tener bits clásicos, pudiéramos tener bits cuánticos? ¿Sí? Bits, o sea, la parte importante es que el bit lo podamos poner en una superposición de varios estados. En realidad de 2, ¿verdad? De 2 para que sea un bit, ¿no? Sencillo, pero incluso sistemas más complicados de más estados. Pensemos en un bit nada más ahorita, donde podemos poner, o sea, o es un 0, o es un 1, o es una superposición de los estados. ¿Cuál es? No lo sé, ve y mídelo. Y a veces lo vas a encontrar abajo, y a veces lo vas a encontrar arriba. Mientras no lo midas, ¿en qué estado se encuentra? En una superposición de ambos estados. Ese tipo de bits, podríamos crear algoritmos, ¿no? Que en vez de utilizar una computadora clásica, utilizaran este tipo de bits para simular de manera exacta, en mucho menos tiempo, un sistema cuántico. ¿Por qué? Porque las variables, la variable que está en la computadora, ya se comporta cuánticamente. Entonces no tenemos que hacer miles y miles de cuentas y resolver ecuaciones diferenciales complicadísimas para ver cómo se comportaría un bit si fuera cuántico. Ya es cuántico, pues ya se porta así. Lo podemos poner una superposición de estados, podemos ponerlo a evolucionar, podemos ponerlo a... y luego ir y medir, hacer la medición, ¿no? Y luego lo único que tenemos que hacer es a lo mejor un poco de estadística. Pero la solución sale directamente del poner los bits con las interacciones correctas. Y las interacciones correctas simplemente es poner la computadora en medio, ¿no? En medio de todos estos bits de memoria que
de alguna forma module las interacciones entre estos bits. Y podemos simular un sistema cuántico. Un sistema cuántico muy complicado, en principio, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende la idea de fondo al menos? ¿Sí? Bueno, pues esa es la idea detrás del procesamiento de información cuántica. Y entonces lo que dicen, bueno, pues vamos a hacer que, vamos a crear un bit cuántico y vamos a manipularlo, ¿no? Es decir, vamos a ponerlo en el estado de arriba, en el estado de abajo, en una superposición, y vamos a hacer experimentos con él, ¿sí? Y entonces hay muchos candidatos de bits cuánticos, ¿no? Puede utilizarse, por ejemplo, el estado de polarización izquierdo y derecho de la luz. Un átomo de nivel. Se puede utilizar, se pueden utilizar átomos de 2 niveles, ¿no? En particular, por ejemplo, el silicio dopado con fósforo, ¿no? O sea, con muy poquito fósforo por ahí. Los núcleos de fósforo se pueden utilizar como bits cuánticos. Hay un sistema muy bonito que se llama el nitrógeno en C60. ¿Sí saben lo que es el C60? Una bola de fútbol. Es como una bola de fútbol, ¿no? Es un fullereno, es una molécula que tiene 60 átomos de carbono que forman una esferita. De hecho, Croto y otros cuates, ¿no? Se llevaron el premio Nobel de Química en 1900, ya no me acuerdo qué, por la creación de esto, que fue lo que inició esencialmente toda la nanotecnología, ¿no? Descubrieron esta cosa que se llama el C60. Ese C60 uno puede insertarle un átomo de nitrógeno, no una molécula, un átomo de nitrógeno. Y ese átomo de nitrógeno, si no se rompe la cascarita, ¿no? En el momento en que lo meten, si lo logran meter sin romper la cascarita, esencialmente es un átomo que está muy bien aislado del mundo, no tiene interacciones con otras cosas, que es lo que queremos para un bit, ¿no? Que lo podemos dejar ahí en paz, luego ir y medir y demás, ¿no? ¿Qué se mide con ese carbono 60 y El carbono 60 simplemente es un aislante del mundo. El nitrógeno es lo que ok. es importante. El problema es que tener nitrógeno atómico no es posible, salvo que lo aísles en una cosa de estas. Y le puedes medir, tiene cosas interesantes porque el núcleo tiene spin y tiene un electrón por ahí desacoplado. Entonces, de hecho, tienes 2 bits, el bit nuclear y el bit del spin, y entonces puedes hacer experimentos un poquito más sofisticados porque los puedes poner a interactuar y una serie de cosas, ¿no? Pero ahí estamos, pues, ahí es donde está parada la computación cuántica, ¿no? O sea, ya lograr que 2 bits interaccionen ya es un logro enorme. Y el equipo para hacer esos experimentos es un equipo que cuesta $5 millones, ¿no? Para hacer un experimento de 2 bits, ¿cuántos bits tiene ahorita sus teléfonos celulares, pues? No sé, pues, ¿Megas? un 60, no, de bits. No, y el lejito, ¿El lejito? No, pues con una PC no viene de los. Ese te aseguro que tiene más de 1 mega de memoria. Ya está hablando de memoria, ya. Sí. Y los que traen de los más sofisticados, ¿no? Ese que está ahí. Eso tiene 8 hits. 8 gigas, o sea, 10 a la 9, ¿no? 10 a la 9. Y aquí estamos hablando de que es un logro hacer interactuar 2, no bytes, 2 bits. ¿Sí? Y necesitan $5 millones para eso. Y un experimento, o sea, no solamente el equipo, un experimento de eso, nada más la cantidad de helio líquido que necesitan para enfriarlo y que puedan mantener los bits en su lugar y que no se vuelvan locos. Están hablando de que una sentada a hacer un experimento les cuesta $5,000 de puro helio. Entonces, yo me he vuelto un escéptico de la computación cuántica después de haber trabajado ahí. Yo sé, a lo mejor en 50 años o en 100 años, ¿eso es posible? Tal vez. Yo no lo veo como algo que probablemente ninguno de nosotros vaya a ver. O sea, ya como realmente una computadora cuántica. Pero ya hay empresas que están haciendo computadoras. No, sin duda. Y hay investigadores serios alrededor del mundo, Muchos. que están trabajando en ello. Pero les digo, o sea, sus grandes logros ahorita es, ya logramos hacer interactuar 2 bits. Y nosotros no pueden escribir una palabra, pues. Pero se puede escribir una palabra cuántica. Bueno, sí. Se puede escribir la palabra sí, la palabra no, la palabra... No, ni siquiera, ¿no? No, porque para cada eso uno necesitan requiere 8 bytes bits, completos, man, ¿no? para un carácter. Entonces, O sea, pueden escribir sí, 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 no,
no sí y no no. Y es todo lo que pueden escribir. Cuánticamente. Y hacer experimentos con ellos. Son experimentos muy interesantes donde salen a relucir cosas muy interesantes y detalles sobre todo esto que estamos viendo. Sí, eso sí es cierto. Son experimentos muy interesantes. De ahí a que vayamos a tener Quantum Windows dentro de 20 años, no va a pasar. ¿Okay? No va a pasar. ¿Eh? Es lo que pasa con la disipación, porque el problema es la disipación, ¿verdad? O sea, el problema que tienen para construir una computadora cuántica es la disipación, ¿no? Los problemas son muy grandes, pero el más importante es que el tiempo que dura la información cuántica en el sistema es muy corto. Es muy, muy corto. Y la otra es que la realización de un sistema, o sea, hacer un circuito integrado, ¿no? Con muchos bits, donde puedas modular las interacciones entre los bits cuánticamente, sin perturbarlo, sin ir y hacer una medición y decir, es que ya lo colapsé a uno de los estados. Es algo que esencialmente no está resuelto y no se ve claro por lo menos. O sea, el circuito cuántico más complejo que se ha logrado es, pues usa el núcleo de un átomo y con su electrón desaparecido. ¿Por qué? Porque ya están ahí, ¿no? O sea, pero poner más está en chino, ¿no? ¿Sí? Claro, siempre se puede ocurrir alguna idea exótica y llegar a poner un tercero, ¿no? Y luego un cuarto. Y claro, a lo mejor eventualmente se llega. Yo francamente no veo que vayamos a tener una computadora cuántica aquí en el CIO o aquí en México, o digo, una computadora cuántica ya en serio, ¿no? Donde tú puedas llegar y agarrar y decir, quiero simular una proteína o quiero simular esto, y agarras y digas, estas son las coordenadas de los átomos, órale, dime, ¿cómo soporta, ¿no? Eso yo no lo veo sucediendo, no en lo que yo voy a vivir. Entonces, a lo mejor me equivoco, ¿no? No sé, el señor el dueño de Apple decía que había, sí, el de Apple o el de Windows, ya no sé, que decía que había mercado, hace 40 o 50 años decía que había mercado suficiente como para 3 o 4 computadoras en el mundo. Cuando estaban desarrollando la primera. ¿No? Así como diciendo, bueno, va a haber 2 o 3 universidades muy grandes en el mundo y un gobierno por ahí que quiera una computadora para hacer cosas muy sofisticadas, ¿no? Y, bueno, obviamente estaba mal, ¿no? Su predicción, pero mi predicción puede estar mal, pero la realidad es que yo no creo que vaya a haber yo una computadora cuántica. Pero bueno, esa es la idea detrás de una computadora cuántica, ¿no? Digo, así como nosotros podemos simular un sistema continuo con puros bits en una computadora clásica, no sé, por ejemplo, la torsión de un material o este tipo de cosas, que es un problema clásico con bits clásicos. La idea es usar bits cuánticos para simular problemas complicados cuánticos, ¿no? ¿Sale? Ok, ¿cómo andamos de tiempo? Quedan 10 minutos. Vamos a evitar los conflictos, ¿verdad? 5 minutos más y ya me voy. Condiciones de frontera. Aquí son importantes las condiciones iniciales y las finales. Ok, a ver, más preguntas. Vamos a regresar a esto. Más preguntas. ¿No? O sea que los resultados del PREP son importantes. Los resultados del PREP son... El PREP está muy bien pensado. O sea, el PREP está muy, muy bien pensado. Yo conozco al grupo que hizo el desarrollo de todo el software. Y por eso es que estuve también involucrado en la parte de la creación del sistema. Es un sistema que está muy bien pensado, ¿no? O sea, si alguien va a hacer trampa, no la va a hacer en el PREP. La pueden hacer antes, ¿no? O sea, si llegan y capturan a la gente que lleva las actas físicamente al centro de captura, bueno, eso sí ya está un poco fuera de las manos incluso de cualquiera, ¿no? Pero una vez capturada, o sea, una vez llegando al centro de captura, incluso aunque agarraras y compraras a una de las capturistas, no lo puede capturar. O sea, está muy, muy, muy bien pensado. Está muy bien pensado. O sea, digo, ya que nos desviamos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la captura, ¿cómo controlas que alguien no te esté capturando los números erróneamente, a propósito? ¿No?
Bueno, pues todos los capturistas son capturistas bancarios. O sea, son gente que captura, están en las ventanillas de los bancos. Las personas capturan los números rapidísimo, rapidísimo, ¿no? Entonces, están pasando un acta tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y entonces lo que se les ocurrió a la gente esta que diseñó el sistema es, bueno, que la capture una vez. Eso no debería suceder. Que la capture una vez y luego que la capture en reversa. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que tienes partido 1, 10 votos. Partido 2, 25 votos. Partido 3, 58 votos. Por decir algo. Entonces, lo que capturas es 1, 0, enter. 2, 5, enter. 5, 8, enter. Y luego tienes que capturar 8, 5, enter. 5, 2, enter. 0, 1, enter. ¿Sí? Eso no parecía muy difícil, ¿no? Porque si yo agarro y digo, ah, pues súmale 10 a este 5 de ida lo cambio por 6, ¿no? Y de regreso también lo cambio por 6, y ya estuvo. ¿Sí? Pero el problema es que también por acá hay otro campo que es la suma, y también lo tiene que capturar. ¿Sí? Entonces tú dices, bueno, pero eso no está tan difícil, nada más le tengo que sumar 10 y ya, ¿no? Pero ahora tienes que leer este número de la suma en reversa. ¿Sí? Y entonces, claro, siempre te lo puedes imaginar, ¿no? Así como se vería. Pero eso te baja la velocidad. Cada capturista tiene en el sistema su velocidad de captura. Si se le baja la velocidad, lo sacan. O sea, el sistema dice, este salió, va para afuera. Ya no les pasen actas, manden un capturista nuevo. Y siempre hay capturistas de reemplazo en los centros. Y su velocidad de captura no está medida el día de la elección, está medida días antes, para que no haya forma de que le den la vuelta, ¿no? Entonces, Oye, y el error, por mantener la velocidad de captura, el error no... son capturistas bancarios, se equivocan uno de cada quién sabe cuántas capturas. Sí puede suceder. Y en ese momento, o sea, cuando los números de aquí no cuadran, el sistema avisa, oye, espérate, tus números están cuadrando, esa acta hay que revisarlo. Sí, un error de dedo lo cacha el sistema. ¿Sí? Sí. Entonces, y digo, y como esa, hay cientos de candados en el PREP. O sea, pegarle el PREP está en chino. Y hackearlo, esencialmente, es imposible. Mucha gente decía, no, bueno, es que yo que soy muy bueno, lo voy a hackear. Órale, inténtalo. Y trajeron a todos los hackers que pudieron encontrar. Nadie pudo, porque es una red independiente, no está conectado a internet. El PREP no está conectado a internet. Entonces, tienes que tener acceso físico a la red. Y es una red independiente, etcétera, etcétera, que además tiene una serie de candados para que si alguien llega y corta el cable, el sistema se entera. Entonces, está muy bien pensado. El PREP, o sea, si alguien va a hacer fraude, no lo va a hacer en el PREP. Okay. ¿Sí? AMLO lo tiene que saber. No, yo a mí, independientemente de mis preferencias, ¿no? El día que salió AMLO a decir, no, es que el PREP, que quién sabe qué, a mí sí me dio mucho coraje, ¿no? Sí, fueron una cantidad de horas invertidas impresionante. ¿Cómo? Es más fácil comprar votos. Es más, sí, o sea, por ejemplo, ese tipo de cosas, esas sí están completamente fuera, ¿no? Pero, pues eso, ¿cómo lo evitas? O sea, eso no... Con policías sale, ya. Ahí muere, porque si sigues, te vas a llevar con Jaime Monsanto.